Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Señor, en tu presencia vamos a meditar sobre esa realidad que conocemos tan bien. El otro día estaba corrigiendo la catequesis de los niños de primera comunión, cosa que hago todas las semanas, y entonces estaba corrigiendo una de ellas con lápiz y goma, porque van rellenando las hojas con lápiz, y entonces le pregunté a uno que se había quedado una respuesta incompleta. La pregunta era, ¿y en el bautismo se nos perdona? Entonces ponía puntos suspensivos y el chaval solamente puso el pecado. Entonces dije yo, delante de 4 o 5 de su equipo, a ver, ¿qué pecado se perdona con el bautismo? Y dijo un chaval, esa es muy fácil. Ya lo sabía. Era muy fácil la respuesta, ¿verdad? El pecado original. El pecado original y el origen del mal y de la entrada de la muerte en el mundo. Pues en el diario El País, no es que yo quiera hacer propaganda del País, el 7 de julio del 2022 venía un artículo que decía lo siguiente: una de las paradojas filosóficas y teológicas más debatidas es el problema del mal. Si existe un Dios todopoderoso y bondadoso, ¿por qué existe la maldad? Se atribuye al filósofo empirista David Hume, ya es empirista, con lo cual se quedó corto, el argumento evidencial del problema del mal. Muy simplificado viene a decir David Hume que si existe implica que o Dios no es bueno o que no es todopoderoso. Un contraargumento defendido por los filósofos teístas, es decir, de Dios, es el libre albedrío. Dios todopoderoso y bueno, pero su mejor criatura, el Homo sapiens sapiens, es capaz de tomar sus propias decisiones, y entre ellas está el mal, ya sea como pecado o como delito. Bueno, por lo menos El País decía las dos partes, entre comillas, ¿no? Y no era, simplificaba bastante, pero bueno. Pues hay una filósofa judía, Hannah Arendt, que, bueno, es una de las filósofas muy conocidas en el pensamiento político del siglo XX. Y esta mujer, que no le gustaba que le llamaran filósofa, pues le viene el tema de antiguo, porque ella reflexionó acerca del Holocausto y de los totalitarismos que sufrimos en el siglo XX, desde Hitler hasta el marxismo, y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano normal, entre comillas, a cometer atrocidades. Y dejó para la historia su teoría de la banalidad del mal. Y además ella, como judía, huyó de Alemania y de un campo de concentración en Francia y fue testigo del juicio contra uno de los responsables del exterminio, el famoso Eichmann. En aquella primavera, lo relata ella, de 1961, en Israel, con Eichmann sentado ante el juez, pues Hannah Arendt está siguiendo el proceso. Y lo describe como corresponsal de New Yorker. Y allí surgió su banalidad del mal. Y ella escribe: Eichmann en Jerusalén, al que puso el subtítulo de Sobre la banalidad del mal.
Aquel 11 de abril de 1961, Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, el nazi que favoreció, propició y permitió la muerte y el sufrimiento atroz de millones de personas, no se sentía culpable ni responsable de semejante horror. Él se veía a sí mismo inocente y así se declaró. Él hacía su trabajo, nada más, no pensaba, no planificaba, no construía. Y decía textualmente, mi cometido era solo de técnico de transportes. Por eso esta mujer hablaba de la banalidad del mal. Fue, dice ella, como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Lo digo porque el pecado que estamos viendo a nuestro alrededor también es un ejemplo de esa banalidad del mal. Y cómo las personas, pues, se justifican para cometer el mal y para seguir haciendo el mal. Me refiero a título digamos, de sistemas, porque hay sistemas del mal, y no me refiero a países simplemente, sino también, bueno, sin más lejos, pues en China hay un totalitarismo brutal. Que por cierto, llegaba a una ciudad de España el presidente de China para vacaciones y había alquilado un hotel entero para él y su séquito. Imagino que también para su seguridad, pero bueno. Pero no me refiero solamente a los totalitarismos, me refiero también pues a los multimillonarios que se dedican a difundir el mal con intereses económicos y de poder. Pues por el contrario, otro judío, como Hannah Arendt, Viktor Frankl, que ese sí que padeció los horrores de un campo de concentración fuerte, porque su mujer, de hecho, murió en el campo de concentración, pues este hombre, en su libro El hombre en busca de sentido, nos relata un pintoresco diálogo con su hija pequeña de 6 años, que apunta a una problemática permanente tanto en filosofía como en la religión. La niña le pregunta a Viktor Frankl, papá, ¿por qué decimos buen Dios? La respuesta parece contundente, pero no lo es. Hace unas semanas tenía sarampión, dijo la niña, y el buen Dios te curó. La niña no quedó satisfecha y replicó, sí, papá, pero no olvides que primero me lo envió el sarampión. Claro, él añadía, este planteamiento ingenuo es un buen exponente de la cuestión que ha suscitado interrogantes a los seres humanos desde siempre. La presencia del mal en el mundo que parece antagónica con la idea de un Dios que ama a sus criaturas y las cuida. El mal no viene de Dios. Y como usted está viendo un libro que acaban de publicar, comentario de Santo Tomás de Aquino, creo que es el Evangelio de San Lucas, lo acaba de publicar la Universidad de Navarra. Pues me imagino que es una tesis, pero bueno, no he visto nada más que el título y la portada del libro. Santo Tomás de Aquino le daba vueltas al tema, muchas vueltas. No existe el demiurgo, los dos dioses, el del bien y el del mal. No. Ni tampoco ese Dios es malo o no es todopoderoso. Es que, efectivamente, nos ha creado libres para poder amar. Porque sin libertad no podemos amar. Pero también nosotros podemos hacer mal uso de la libertad. Y eso no es un error o un fallo de Dios, que nos ha creado libres sin saber las consecuencias. ¿No? El pecado es fruto del deseo de quitar a Dios del medio, de la soberbia. Eso que hacía David Hume, como todos esos empiristas, porque no admitían lo sobrenatural, es más,
no admitían ni la casualidad, la causalidad. Todo es... Bueno, no voy a tener más filosofías. Pero bueno, vete a Nietzsche, vete a Freud, etcétera, etcétera, etcétera. Que quieren quitar a Dios del medio, punto. Y quieren ser ellos, como dioses, conocedores del bien y del mal, le dijo la serpiente a Adán y Eva. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y efectivamente no les mintió en esa parte, porque conocieron el mal. El enemigo número uno de nuestra santidad y de nuestra felicidad es la soberbia, el orgullo, el yo. Por eso no seamos tan inocentes como una anécdota sucedida en Galicia, que esta sí que la relata mi amigo don Agustín, que ya falleció. Como decía un sacerdote con el que conviví en México, decía, cuando hablaba de alguien fallecido, que Dios tenga en su gloria. Estoy segurísimo. Pero bueno, un turista llega a un pequeño pueblo gallego y pregunta a un paisano de aquellas tierras: oiga, ¿tienen ustedes en este pueblo algún personaje famoso? ¿Alguna figura histórica? ¿Nació aquí algún gran hombre? Y les respondió el paisano, que le veía venir: no, señor, aquí todos nacen pequeñitos. No es una respuesta tonta, lo digo en serio, que yo he vivido en Galicia 28 años y aprendí mucho, mucho, mucho. En cierta ocasión estaba comiendo con un grupo de sacerdotes en una mesa, estaba un montón de gente, y entonces el de enfrente empezó a hablar en gallego a otro sacerdote que estaba otro de la mesa. Entonces me vio a mí y dijo: ay, perdona, José María. Dije: no, hombre, no, por favor, puedes hablar en gallego, que llevo ya mucho tiempo aquí como para que no haya problema ninguno. Al contrario, yo considero que todo el mundo debería pasar por Galicia porque se aprende mucho. Aquí, mirándole a él, que estaba no vestido de sacerdote, sino de color gris, no sé qué, le dije: además, aquí se aprende que lo blanco no es tan blanco y lo negro no es tan negro. Los pobres hombres sacerdotes se quedó cortado, porque no sabía por dónde iba yo. Bueno, pues eso. O sí lo sabía, pero no quería certificarlo. Se aprende mucho. Todos nacemos pequeños. Y es el orgullo el que nos hace crecer. Es nuestra propia vanidad. Humildad. Realmente solo Dios es grande. Y eso que también nació pequeñito. En Belén. Por tanto, le pedimos al Señor ahora, en este rato de oración, que la soberbia, con la que tenemos que luchar toda nuestra vida. San José María decía que moría 24 horas después de la persona, pues tenemos que luchar contra ella. Y si tenemos que luchar siempre, siempre. Y tenemos que saber dar las gracias, pedir perdón, pedir consejo, reconocer las equivocaciones, saber que tenemos tanta necesidad de los demás. Y muchas veces, dejándonos llevar por nuestra soberbia, hacemos el ridículo. Hacemos el ridículo. Para poner un ejemplo de niños, que a veces puede ocurrir con los mayores, yo a los niños de primera comunión le doy, aparte de la catequesis familiar, que la hacen en casa y yo la corrijo y tal, le doy 2 hojas impresas por las 2 caras con temas que tienen que estudiar, de memoria, porque ellos tienen memoria. Entonces estamos ahora con los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y entonces voy a una clase a llamar, a ver, el equipo 1 que salgan con la catequesis, con las hojas de pregunta y respuesta, donde trabajamos, que es en la biblioteca de tercero de primaria. Bueno, y entonces veo que un niño me llega, bueno, uno no, varios, me llegaron en distintos equipos, me llegaron con la catequesis y no con las hojas. Dije: ¿pero por qué no traes las hojas? Es que yo ya me sé todo. Y entonces, varios, Entonces, con 8 años, un tío decía, entonces cogí las hojas, la mía que yo tenía, le di la vuelta y le hice la última pregunta de la última cara, claro. A ver, ¿qué es el ayuno eucarístico? Entonces, el chaval me miraba y decía: pero eso no lo he estudiado. Por eso, no te sabes todo, así que tráete las hojas.
Es que los tipos te plantan cara con tan enanos, con 8 años. Es que ya me sé todo. Y lo malo es que después cuando le pregunto, los mandamientos hacen un poco de agua. Es decir, que en el fondo tampoco se saben todo. Lo que pasa es que, claro, van por la vida sabiendo todo. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros. También nos pasa a nosotros que vamos por la vida pensando que sabemos todo, que todo lo que tenemos es por nuestros méritos, por nuestro trabajo, nuestras ocupaciones. Y cuando queremos ser el centro, desplazando a Dios y a los demás, pues es un desastre. Y lo pasamos muy mal, porque a lo mejor pensamos que los demás no nos valoran lo suficiente, pensamos que los demás no nos agradecen lo que hacemos por ellos, o porque escogen a otra persona en vez de a mí para un trabajo, o pues alguien se lleva el mérito de lo que yo he hecho. No, tantas cosas. Tantas cosas. La autosuficiencia, que está muy presente en el hombre moderno, contemporáneo, posmoderno, pues que quiere ser independiente, y eso lo vemos en tantas cosas, ¿eh? El egoísmo que contemplamos en muchas personas hoy día es fruto de ese deseo de ser independiente y de yo soy, yo y yo. Y por tanto voy a lo mío. Voy a lo mío. Pero claro, eso tiene un problema. Eso tiene un problema, que es que, a ver, en el Evangelio tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? El Señor que fue perseguido, el Señor que lo llevaron a la cruz y lo clavaron en la cruz y murió en la cruz, nunca estuvo solo. Siempre acompañaba a alguien. Incluso cuando los discípulos huyen, Juan, con la Virgen Santísima y las mujeres, están al pie de la cruz. Y después, allí está José de Arimatea, que va a pedir que el cuerpo de Jesús para enterrarlo en su sepulcro. Pues nunca estamos solos si estamos pensando en los demás. Pero en cambio, si estamos pensando en nosotros mismos, tantas veces encontraremos la soledad. Como hoy día tantas personas están solas. El beato Álvaro del Portillo, cuando volvía de los países escandinavos, dijo una frase, mejor dicho, que era muy significativa. Se refería a esas personas en esos países y además que hoy día incluso le pagan a los hijos para que se vayan a los 18 años de casa. Que a esas personas que a veces no saben quién es el padre y quién es el hijo de los que están viviendo, porque se han ido separando tantas veces, y traen a la familia los hijos del anterior matrimonio, que ya ha llegado un momento en que te han encontrado con que los hijos no eran de ninguno de los dos. Pero, pues, Beato Álvaro del Portillo decía, la soledad de dos en compañía. Se refería a esas dos personas, hombre y mujer, que se encuentran solas, porque todo el mundo le ha abandonado, y como ellos han sido egoístas en su vida, pues han hecho que nadie esté a su alrededor. Nadie, se puede incluso maltratar a sí mismo. Por eso, Señor, que pensemos, que no nos busquemos a nosotros mismos, que sepamos pensar en los otros, en los demás, que aunque vivamos en una sociedad muy competitiva, el egoísmo es frío y dificulta el cariño, el mal uso de la libertad, y eso lleva al infierno. San Juan Pablo II decía, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad a cada uno. Por eso cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras, dice el Apocalipsis. Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento, continuaba, presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad como un horno ardiente donde será el llanto y el rechinar de dientes, o como la gehenna del fuego que no se apaga. Y todo ello es expresado con forma de narración en la parábola que recoge San Lucas del rico y del pobre Lázaro. Son claramente la soledad,
del egoísmo, la soledad del pecado. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica lo resume muy bien. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Pues es la realidad, el infierno. El infierno. No es algo que nosotros podemos rechazar. Hace tiempo, en algunas meditaciones también este tema, citaba El País, porque el País decía, recogiendo unas palabras de San Juan Pablo II, que el infierno, que ya se lo había encargado antes, ahora el Papa Juan Pablo II lo había resucitado. Bueno, ni se había encargado antes, ni el Papa lo resucitó. Pero es una realidad. Es la realidad del infierno. Es la realidad de las verdades eternas. Considera tantas veces esa palabra del Hijo Pródigo que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, solamente el Hijo, Jesús, nos puede mostrar cómo es el corazón de Dios Padre. Y cuando vuelve el Hijo Pródigo, vuelve a la casa, se encuentra con que su Padre le abraza. Y dice San José María, Dios nos espera como el Padre a parábola, extendido los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del Hijo Pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre. Estaba pensando en el pan de abundancia que tenían los trabajadores de la casa de su Padre. Y añade San José María, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. Señor, tú nos has mostrado en esa parábola cómo es la realidad de ese Dios Padre que nos acoge siempre y que nos perdona. Pensemos que también nosotros hemos de luchar para acercarnos al sacramento de la penitencia con ese deseo de confesar nuestros pecados. Un niño pequeño, esto lo relata don Agustín, un niño pequeño, hijo de un político profesional, preguntaba a su padre, papá, ¿qué es un traidor? Y el papá le respondió, es un hombre que abandona nuestro partido para afiliarse a otro. Ah, claro, dice el niño. Oye, ¿y si abandona otro partido para afiliarse al nuestro, también es un traidor? No, hombre, no, ese es un converso. Bueno, pues ese es el modo que tenemos nosotros de justificarnos, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Sinceros con uno mismo, en el examen de conciencia, sinceros en la dirección espiritual, la confesión, sinceros con Dios. La lucha contra la soberbia, para recibir el abrazo del Padre. Vamos nosotros a acudir a ese Dios Padre nuestro. El Papa Francisco decía, la parábola del Hijo Pródigo termina dejando el final en suspenso. No sabemos lo que haya decidido hacer el Hijo Mayor. Y esto es un estímulo para nosotros. Este Evangelio nos enseña que todos necesitamos entrar en la casa del Padre y participar de su alegría, de su fiesta de la misericordia y de la fraternidad. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre y para perdonar a los demás. Acudimos a la Virgen Santísima. Ella es Madre del amor y de la misericordia. Y le pedimos que ella, que aplastó la cabeza del demonio, pues que nos deje también a nosotros vencer a ese enemigo
que es el demonio, y no engañarnos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.